a veces podemos pensar todos cómo nos da el tiempo para tantas cosas, ¿no? Y además dedicarnos a intentar mejorar lo público. Que, bueno, quienes tenemos vocación de servicio público, pues lo que nos motiva a levantarnos todas las mañanas, pero como bien salía aquí antes, quizá tengamos que hacer algo al respecto, ¿no? Estaba un poco preocupada, tengo que confesaros, porque en el debate, después de que el profesor Beltrán pues explicase también, habéis estado a punto de hacerme un spoiler a mi presentación, pero creo que así ya hemos dejado introducida la materia, que es apasionante. En primer lugar, bueno, daros las gracias tanto a Alba como al profesor Todori por la invitación y a la propia Universidad de Valencia para estar con vosotros aquí hoy. La verdad, pues es un placer, y ver a tantas caras conocidas y queridas como son Mila y Amparo, a las que, bueno, pues de tantos años nos conocemos y nos apreciamos, y sobre todo poder estar aquí en Valencia y compartir también pues esta mesa con Concepción Campos, a quien aprecio profundamente. La verdad es que el tema es apasionante y nos daría para muchísimo tiempo. Yo lo he titulado, tomando la referencia a la ponencia, retos jurídicos en la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, las RPTs, que ya el nombre, su abreviatura RPT suena como muy mal, ¿no? Suena como muy sonora, la R, la P, la T, suena como ametralladora, RPT. Es una cosa un poco rara, pero con la que tenemos que lidiar cada día. Y las ofertas públicas de empleo. Para poder mover la presentación, luego con el ratón, ¿verdad? Sí, vale, no somos tan modernos. No, la tengo abierta también en mi PC, entonces, bueno, para que la podáis ver vosotros también, que más que nada es un guión para no perderme yo y para poder introducir un poco la materia. Parece algo muy obvio, pero creo que en momentos críticos siempre nos tenemos que volver a los básicos. Y los básicos no dejan de ser el sistema constitucional que tenemos y que tan a menudo olvidamos. A mí me da mucha rabia, dejando fuera connotaciones ideológicas, ¿vale?, de cualquier tipo, cuando se habla del modelo de empleo público que ha creado el régimen del 78. ¿No? Es que esto no tiene nada que ver con eso, es una constitución, es un modelo de empleo público que creo que ha sido muy válido, muy eficaz y sobre todo profundamente profesionalizador de la función pública, teniendo en cuenta pues el sistema del que veníamos hasta las primeras leyes ordenadoras de la función pública, de la ley de medidas para la reforma de la función pública, pero sí que es cierto que nuestra Constitución nos da esas pinceladas básicas que constituyen esa brújula a la que volver cuando parece que los tiempos se vuelven convulsos y todo va mal, que no son ni más ni menos que los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de interdicción de la arbitrariedad, que como veremos tiene mucha relación con cómo estamos gestionando los recursos humanos en tantas administraciones públicas, especialmente en la local. Insisto, muchas de las cuestiones que voy a apuntar desde aquí están enfocadas desde la perspectiva local, porque es de la que tengo pues mi experiencia profesional y sobre todo como la más cercana al ciudadano es la que todos podemos palpar más para lo bueno y para lo malo, porque también pues las grandes deficiencias donde mejor se observan es en ella. La igualdad en el acceso al empleo público, que bueno, pues está siendo tan controvertida en estos momentos con todas las reformas normativas, porque lógicamente hay situaciones que no serán iguales, pero la percepción subjetiva de desigualdad también es muy negativa y también pues tenemos que intentar ver qué hacemos con ella en el día a día, y no podemos olvidar tampoco los principios rectores de la administración, que sirve con objetividad a los intereses generales con arreglo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho. Me gusta recordarlo porque se nos olvida mucho en el día a día. Parece que al final es la ley y el derecho quienes se tienen que someter a los intereses de la administración, y esto no va de eso, es precisamente al revés. Además de ello, pues tenemos un importante principio en el 103.3 de la Constitución de reserva de ley en el acceso a la función pública en base al mérito y a la capacidad. O sea, igualdad, mérito y capacidad, que es algo muy básico, es algo muy obvio. Probablemente estéis pensando, ¿y esta mujer para qué viene aquí para contarnos esto que ya sabemos? ¿No? Es que se nos olvida en el día a día de la gestión de personas en la administración pública y en especial la local, parece que se nos olvida. Por otro lado, no olvidemos tampoco el esencial derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos e intereses legítimos, que son ni más ni menos pues, que los aspirantes o interesados a ingresar en la administración a través de procedimientos de concurrencia competitiva respetuosos con esos principios. El texto refundido del EBEC, lógicamente, bueno, pues vino a conformar ya cuando se aprobó en el año 2007 como EBEC una importante mejora normativa frente a la ley 3084 y a toda la normativa preconstitucional que con mayor o menor fortuna venía perviviendo. Estamos pensando en la ley de medidas para la reforma de la función pública, pero sí que es cierto que con la integración de todas las reformas a través del texto refundido en el año 2015 nos quedamos en esa situación de vigencia
en virtud de lo dispuesto en la disposición final cuarta, de todas aquellas previsiones anteriores que no contradijesen expresamente a lo previsto en el propio BEP y la legislación de desarrollo. No olvidemos que en el ámbito del sector público local, la legislación básica en materia de régimen local, lógicamente, nos vincula en cuanto a la ordenación de personas y seguimos teniendo el texto refundido de régimen local, que no olvidemos que es la única norma que conforma las categorías de cuerpos, escalas y clases para los funcionarios al servicio de administración local. No tenemos otra y, aunque también es un básico de fondo de armario, quizá deberíamos plantearnos que habría que reformarla, modificarla para mejorar la ordenación de la función pública local, aunque, insisto, de momento no sigue valiendo. Toda la normativa de rango reglamentario específica que tenemos, que no hay que olvidar que tenemos un Real Decreto específico, el 896/91 de 7 de junio, que es el que regula las reglas básicas y programas mínimos que contemplamos posteriormente las bases de las convocatorias para seleccionar el personal al servicio de la administración local, y también el Real Decreto 861/86 de 25 de abril, que es el que establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de administración local y en cuya disposición transitoria segunda contempla una previsión específica sobre las relaciones de puestos de trabajo y la obligatoriedad de describir los puestos de trabajo tipo, atribuyendo esa competencia al Pleno de la Corporación, que, como veremos, pues con la modificación que se operó en la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la reforma de la administración local, o conocida popularmente como Ley de Grandes Ciudades, pues el régimen competencial en municipios de gran población, como puede ser el Ayuntamiento donde yo trabajo, el Ayuntamiento de Vigo, pues la competencia la tiene la Junta de Gobierno local. Sí que es cierto que, al hilo de lo que decía tanto el profesor Beltrán como Concepción Campos, la problemática práctica es muy profunda. Y la primera, esto, si nos planteamos qué fue antes el huevo o la gallina, pues no me atrevería a decirlo, porque aquí tenemos una tortilla con plumas, ¿no? Por definirlo de alguna manera. La ausencia de profesionalización en la función de recursos humanos, desde una perspectiva general, es una de las grandes patas flojas que tenemos y uno de los retos jurídicos que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque las entidades locales, salvo aquellas de mayor tamaño o siendo de mediano tamaño, hayan contado con el apoyo de otras instituciones o administraciones públicas, estamos pensando en diputaciones provinciales, en universidades, en institutos públicos para el fomento y la gestión tanto del conocimiento como de la formación. La función de recursos humanos se desempeña con carácter amateur, vamos a decirlo así, ¿no? Y dicho sea con todo el respeto a los compañeros y compañeras que podáis estar aquí, que seáis funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, porque desempeñáis una labor muy loable y de control de la legalidad, que es muy dura de realizar cuando no tenéis a personal especializado que os pueda apoyar y, sobre todo, cuando hay que estar tanto para urbanismo como para contratación pública como para función pública y recursos humanos. Es muy complicado. Sin perjuicio sin ánimo de menoscabar esa labor, sí que es cierto que no hay medios adecuados, formados, con cualificación profesional o académica para desempeñar la función de gestión de personas. Si a eso le sumamos una insuficiencia muy tradicional y muy palmaria de estructura técnica que esté dedicada a la concreta función de selección, pues tenemos el lío bastante extendido. Es uno de los retos jurídicos que tenemos y que probablemente sería muy necesario que el propio legislador nos ayudase a regular quién puede planificar, dirigir y gestionar a nivel técnico y directivo. No estamos pensando a nivel político, que ahí está muy clara el régimen de competencias de los órganos municipales, a las personas en las entidades públicas, porque de esa manera podremos disponer de efectivos cualificados y capacitados que sepan cómo gestionar, que todo eso que tenemos que hacer, que apuntaba tanto el profesor Beltrán como Concepción, planificar, y alguna persona del público que hizo una reflexión muy interesante sobre los planes de ordenación de recursos humanos, que la tenía yo también en la ponencia. Si no tenemos especialistas, pues tendremos a generalistas ordenando lo específico o gestionando lo específico, lo cual transitoriamente puede no ser malo y pueden hacerlo muy bien, pero tenemos que intentar que no sea definitivo. Sí que es cierto que para seleccionar al personal, el reto jurídico que se nos plantea es que no tenemos respuesta a 5 grandes cuestiones, que son ¿qué seleccionamos? Porque seguimos seleccionando lo mismo. Nuestras plantillas no están adecuadamente analizadas, estudiadas ni racionalizadas y seguimos seleccionando a lo mismo que teníamos en plantilla y que se nos ha quedado vacante por fallecimiento, por jubilación o por excedencia que no dé lugar al derecho a reserva de puesta de trabajo. De manera que es más de lo mismo. Se nos jubilan en las entidades locales, esto es muy gráfico, oficiales jardineros, oficiales sepultureros, y estas plazas que no quedan vacantes las incluimos en la oferta de empleo público de manera automática que tengamos que aprobar. Por la parte sindical no va a haber ningún problema, porque generalmente pues, no se suele poner ninguna pega a que en estas categorías profesionales pues, más laboralizadas se cubran con un carácter casi permanente, casi perpetuo, de manera que al final acabamos seleccionando lo mismo de siempre. Si no nos planteamos por qué seguimos seleccionando lo mismo y por qué no nos preocupamos en analizar necesidades de plantilla, racionalizarlas y crear aquella estructura que sí necesitamos,
porque en estos momentos pues, hay perfiles que no tenemos, estamos pensando en perfiles data, en perfiles NBIC, ciencia cognitiva, perfiles STEM, perfiles relacionados con entornos y elementos de inteligencia artificial. No tenemos nada de eso, con gestores de proyectos, con gestores de trabajo remoto, con liderazgo de equipos o gestión de equipos, no tenemos nada de eso. Pero claro, si no lo creamos, en la plantilla no va a aparecer por sí solo. Por otro lado, también tenemos que darnos respuesta en el marco de nuestros retos jurídicos a cómo se selecciona. Pues como siempre, como hemos venido haciendo siempre, como la administración tenemos ese mantra, siempre lo hemos hecho así ya, pero es que igual el siempre no nos funciona para ahora y la pandemia nos lo ha demostrado. El trabajo que desarrollábamos siempre o los procedimientos y métodos y sistemas de prestación de servicio y de organización del trabajo que veníamos utilizando ya no nos servían para la etapa pandémica. Pues con la selección nos sucede lo mismo, tenemos que seleccionar de manera distinta. Esto lo unimos con quién selecciona. Pues los mismos de siempre. Ya nos digo las entidades locales que somos 4 gatos, por así decirlo, los de siempre, los que hay, los que estamos, y como mucho si conseguimos que venga alguien de otra administración que quiera participar en nuestros procesos selectivos, pues ya es una ventaja. ¿Qué sucede? Que quien selecciona no suele ser experto en selección de personal, se cumple el principio de especialidad técnica, es experto en lo suyo, pero no es experto en seleccionar a personas. Y aquí fallamos estrepitosamente frente al sector empresarial privado que dedica recursos, dinero y medios a seleccionar a personas expertas en seleccionar a otras personas. En la Administración necesitamos también ayuda del legislador para que esta expertise en la selección pueda ser una realidad y realmente podamos detectar e introducir elementos de selección que, con pleno amparo normativo, lógicamente nos permitan seleccionar lo mejor. ¿Por qué seleccionamos? Aquí volvemos a la primera pregunta, por la inercia de siempre, porque tenemos que seleccionar, porque a veces desde el punto de vista de la gestión de personas o incluso de la gestión política no se ve como algo bueno el parar un año y decir, este año no vamos a ofertar empleo público porque necesitamos analizar necesidades de plantilla, racionalizar, identificar qué disfunciones tenemos y vamos a convocar en el marco de lo que nos permita la tasa de reposición de efectivos una oferta de empleo público más ajustada a las necesidades reales, previa negociación pues con la representación sindical. Al final acabamos seleccionando para poder reponer efectivos sin hacer un ejercicio claro de racionalización y de mejora. En el caso de la administración local, un tema que salió antes también es el de por qué no funcionamos todo lo bien que podríamos funcionar. Bueno, porque la inmediatez, para lo bueno y para lo malo, es un factor que puede ser distorsionante o contaminante en la gestión. La inmediatez de las direcciones políticas, que en muchas ocasiones, con la mejor de las intenciones y en el ejercicio de sus competencias, pues interfieren en labores que son estrictamente técnicas o directivas u operativas. Por otro lado, necesitamos también, y esto lo tenía para el final, pero el apoyo y la profesionalización de la función sindical para que realmente se sienten con nosotros a ver qué problemas tenemos en la administración, cómo podemos mejorar lo público y no anclarnos en incluimos 12 peones y 15 jardineros porque es lo mismo que se ha jubilado el año en los últimos 3 años y necesitamos crear empleo. Es que a lo mejor hay que crear empleo, pero hay que saber en dónde. Y sobre todo, si ese empleo responde a unas necesidades al servicio de lo público y no pues otro tipo de cuestiones o intereses más corporativos que, como se dice en mi tierra, en Galicia, habelos ailos también, ¿no? Como las megas, habelos ailos. Esto hace que el gestor de recursos humanos también sea el saco de boxeo de un sparring muy duro de soportar en el día a día, ¿no? Y que también, bueno, pues hay que apoyarle y sobre todo darle herramientas para que conozca cómo hacer su trabajo de la mejor manera posible y con plena seguridad jurídica. Dentro de los retos que tenemos y como eje vertebrador, no me canso de repetirlo, la ética pública y la integridad en los procesos de selección cobra cada vez más un carácter esencial, porque no podemos olvidar esa cultura, como apuntaba también el profesor Beltrán, que tenemos de, bueno, no sé si es un tema psicológico, a mí me gustaría más llevarlo por el ámbito sociológico o antropológico, que acepta todas las dimensiones, o una cuestión cultural, pero sí que es cierto que siempre me gusta poner ese ejemplo que el profesor Manuel Villoria explica también, que es el ejemplo de cómo se conforma una cultura de cumplimiento o una cultura ética. Si nos vamos a otro país, cruzar un semáforo en rojo, pues es casi un escándalo. Estamos, como lo intentéis, en algún país de Centro Europa que son, pues en ese sentido, mucho más civilizados, ¿no? O tienen otra cultura del cumplimiento de normas tan básicas como puede ser el no saltarse la señalética, pues se nos quedarán mirando en el paso de peatones y aquí se hace, bueno, pues a todas horas, ¿no? En el momento en que la propia sociedad empieza a ver como poco aceptable cruzar un semáforo en rojo, la gente dejará de hacerlo. Como esto sucede lo mismo. A mí me gusta mucho siempre poner esta fotografía que encontré aleatoriamente un día en la red y la he compartido en todas partes, que dice que no es lo mismo valor que precio, porque cuando no tienes valores entonces tendrás precio. Bueno, el gran reto jurídico que tenemos es conformar
un marco de ética pública y de integridad en la selección de personal al servicio de las administraciones, especialmente la administración local, porque, insisto, esa inmediatez tiene un peaje importante y tenemos que intentar que no se contaminen los procesos de selección, que lógicamente se realicen con todas las garantías. Para eso también las entidades locales tienen que tener medios suficientes, porque pensad que gran parte de las ofertas de empleo público y de los retrasos en su ejecución vienen de una realidad muy desconocida por el grueso de la población, que es que se trabaja de manera cuasi artesanal. No existen medios ni digitales ni en muchas ocasiones pues materiales para poder efectuar procesos selectivos masivos. Una comunidad autónoma lo tiene muy fácil, la AGE lo tiene mucho más fácil, pero hay que irse a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales en su día a día para quitarse el sombrero de cómo se desarrollan muchos procesos con la limitación de medios que tienen. Y, lógicamente, trabajar en el régimen de responsabilidades que ya se apuntaba antes aquí y que el proyecto de ley y ya el Real Decreto Ley 14/2021 deja un poco cojo y nos deja muy desprotegidos a los responsables de recursos humanos, porque ese régimen de responsabilidades de la gestión incorrecta, por así decirlo, de recursos humanos y de las necesidades de personal interino no diferencia entre las competencias que tiene un órgano o una autoridad política, el ejercicio pues, de las competencias que la legislación le atribuye, y las competencias de gestión o funciones, más bien, vamos a decirlo, no son competencias, son funciones que tienen los funcionarios públicos o los directivos públicos. Bueno, no queda claro en el texto de la norma y creo que genera un ámbito de mucha inseguridad jurídica para personas que ya en nuestro día a día profesional pues estamos muy expuestos a la judicialización de nuestras funciones públicas. Tomando el testigo de lo que decía antes nuestra compañera del público, la ley nos da una herramienta fantástica que sigo sin saber, en parte sí lo sé, en otra parte no lo sé, ¿por qué no la utilizamos? Que son los planes de ordenación de recursos humanos, que son instrumentos prácticos de ordenación que ya contempla el EBEP y lo contempla desde el año 2007 y que son herederos de alguna manera de los antiguos planes de empleo que ya se contemplaban en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El propio EBEP nos fija el horizonte en el artículo 69, si no recuerdo mal, de la eficacia y la eficiencia en la utilización y en la asignación de los recursos económicos disponibles. Estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de, bueno, pues de responsabilidades contables, vamos a decirlo claramente, en la asignación de las dotaciones presupuestarias que puedan existir en los capítulos 1 de gasto de cada presupuesto municipal destinados a afrontar los costes de personal, dimensionando adecuadamente los efectivos, su mejor distribución, su formación, su promoción profesional y su movilidad, de manera que es un instrumento de carácter integral y de carácter global que, lógicamente, y previa a su tramitación, que a veces puede ser un poco farragosa, sobre todo por el tema de distribución competencial, qué parte afecta a plantilla que le tocaría al Pleno de la Corporación en los municipios de gran población, qué parte afecta a la relación de puestos de trabajo o instrumentos de ordenación de personal que puedan afectar a competencias de otros órganos, bien de órganos unipersonales por delegación o de otros órganos colegiados con competencias de carácter ejecutivo en los municipios de gran población, como puedan ser las juntas de gobierno local. Bueno, esto a veces hace que una de las razones de por qué no se utilizan es porque al final la puesta en marcha y la implementación práctica pues es bastante farragosa solo en cuanto a la tramitación. Ya pasamos después a la fase de negociación, que a veces intentar explicarle esto a los representantes sindicales sin que sean tontos, ni mucho menos, ni sin menospreciar su intelecto, nos cuesta un poco, ¿no? Porque también hay de todo y hay representación más profesional o más familiarizada con estas cuestiones y representación más centrada o enfocada a un ámbito puramente laboral que, bueno, pues esto no sabe y, bueno, pues le importa a veces un poquito menos, ¿no? Sin que le resulte totalmente ajeno. A veces, bueno, pues para poder gestionar bien hay que esforzarse y es un esfuerzo de todos y no todo el mundo puede estar dispuesto a hacerlo. Por la otra parte puede pasar también, que a veces también nos pasa por entidades que, teniendo los mecanismos a su alcance, pues no los utilizan. Tienen un contenido mínimo muy importante, analizar disponibilidades y necesidades de personas, tanto en cuanto a número como a perfiles profesionales, que era con lo que introducíamos también esta presente ponencia, revisar pues tanto nuestras plantillas en cuanto a plazas como los puestos de trabajo asociados a la plaza. Lógicamente, la plantilla no da para mucho margen, no debemos singularizar en exceso porque para eso está la clasificación profesional y la definición de perfiles en los puestos de trabajo, pero en el ámbito local, lógicamente, el margen nos lo da el propio texto refundido de régimen local. Por otro lado, las previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y la modificación de estructuras de puestos, las medidas de movilidad, que en el ámbito local son bastante limitadas, y las medidas de promoción interna de formación y de movilidad forzosa, porque es algo que nos cuesta mucho también abordar, ¿no? Y en ese sentido, pues la jurisprudencia también, la casuística es bastante amplia. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que ante una reasignación y traslado de personal, bueno, en función de si acaba la jurisdicción contenciosa o la social, sabemos que vamos a tener un pronunciamiento u otro, y a veces en personas de idéntica categoría profesional en distintos regímenes jurídicos tenemos sentencias contradictorias, lo cual en el día a día de la gestión práctica es una distorsión tremenda y además acaba creando problemas de clima laboral bastante difíciles de gestionar y de solucionar.
Incluso los planes de ordenación deberían contemplar algo tan importante como es la previsión de incorporación de nuevos efectivos a través de las ofertas de empleo público, que tampoco lo hacemos. Si podemos establecer o determinar aquellos colectivos que tenemos mayores tasas de jubilación, porque puedan jubilarse anticipadamente con el 100% de retribuciones, como nos pasa a nivel local con los colectivos de policía local o de bomberos, que se pueden jubilar a los 60 y a los 59 años con el 100%, y que por las peculiaridades de la naturaleza de ambas funciones suelen entrar en promociones bastante amplias, a lo mejor pues de 15 en 15, de 20 en 20, pues eso se puede prever y tampoco lo estamos haciendo. El plan de ordenación, insisto, es una herramienta excelente, pero para ello tenemos que tener la voluntad de planificar los medios cualificados profesional y académicamente para poder ejercer esta planificación y el respaldo de las direcciones políticas o de los órganos que tienen la competencia y que nos dejen planificar o nos proporcionen aquellas directrices estratégicas a nivel gobierno en cuanto a las actuaciones a seguir. Las ofertas de empleo público como reto jurídico, bueno, desde el punto de vista práctica, la ley lo dice muy claro, el propio BEP, tienen por objeto cubrir las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de efectivos de nuevo ingreso. Hay una obligación legal de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas en 3 años. No voy a entrar mucho más porque antes Concepción Campos también lo planteaba, pero sí es cierto que, y aquí hablo desde mi experiencia práctica sobre la caducidad de las ofertas, sin perjuicio que tenemos un criterio jurisprudencial muy claro en la sentencia del Supremo de 12 de diciembre de 2019 que declaraba la nulidad de las convocatorias por el transcurso de ese plazo que se consideró como esencial de 3 años y que además, bueno, entró en el fondo del asunto respecto de la falta de razones de la Administración para no ejecutar esas ofertas en plazo, porque muchas veces no las hay y la Administración tampoco alega nada, tampoco expone su situación, su falta de medios. A veces ciertamente es que no hay voluntad de ejecutarlas por distintas cuestiones, pero cierto es que existe una casuística muy variada en cuanto a pronunciamientos judiciales aislados que vinculan directamente a una Administración. En mi organización hemos tenido hace unos años un caso con una caducidad de una oferta de empleo que en vía administrativa entendimos que procedía a declarar su caducidad. Y bueno, pues nos encontramos con la sorpresa de que un juzgado de lo contencioso nos dijo, bueno, alabó nuestra prudencia a la hora de declarar la caducidad, pero entendía que al haber estado publicada, pues, lista provisional de admitidos y excluidos, lugares, fechas, tribunales, fechas y horas, aunque fuese desde hacía más de 4 años, no se podía entender caducada. Entonces, bueno, esa sentencia no fue recurrida en apelación, con lo cual nos ha quedado firme y nos genera un limbo jurídico muy delicado, porque ese criterio, pues entendemos que es contradictorio con el del Tribunal Supremo y esto es cuestión de que alguien impugne para tumbar una oferta de empleo pública entera o sobre todo los actos de ejecución, ¿no? Pensemos en algo importante, que es muy difícil, pero los que estamos en el día a día de recursos humanos y los que estáis lo entenderéis perfectamente. Al final trabajamos con personas y detrás de una sentencia, detrás de una declaración de nulidad, detrás de un acto administrativo hay una persona. Gestionar esto en la práctica es muy complicado. Yo a lo largo de mi carrera profesional me he visto en 2 ocasiones obligada a cesar en ejecución de sentencia a funcionarios nombrados y que llevaban bastantes años de servicio activo por deficiencias en su selección, que venían de muy antiguo o por un pronunciamiento judicial que entendió que no se había valorado adecuadamente un concurso o desarrollado adecuadamente un proceso selectivo. Creo que de todas las situaciones que he tenido que lidiar han sido de las más duras, porque bueno, pues estamos hablando de personas que como vosotros o como yo habían ingresado pues con una expectativa razonable a través de un proceso de selección con cumplimiento pues de los principios en la función pública y que se vieron pues de un día para otro y cumpliendo mandato judicial en la calle. Esto es muy complicado de gestionar y es lo que tenemos que intentar que no nos suceda, ¿no? Y que no se repita. No olvidemos que en el marco de la plantilla el reto fundamental que tenemos es la consolidación, además de la racionalización, de la depuración y del ajuste de la plantilla a las necesidades reales, es el reto de la consolidación del empleo temporal. Aquí no voy a entrar mucho porque bueno, ya tenemos al profesor Beltrán que sabe de esto muchísimo más que yo, pero sí que es cierto que bueno, la evolución jurisprudencial, lógicamente, ha sido la que fue en la mayor parte de las entidades locales y a saldo de toda la problemática práctica que va a ser como una luz de nieve en pleno Himalaya que nos va a venir cuando se apruebe pues el proyecto de ley. Cierto es que la problemática del personal laboral indefinido es muy compleja por sentencia judicial firme en la mayor parte de las entidades locales. Desde múltiples perspectivas, desde la perspectiva jurídica, porque al final determinar qué plazas se van a contemplar en la plantilla para la regularización de ese personal laboral indefinido es complejo. El Tribunal Supremo en el año 2020 incluso nos ha recordado que aquellas plazas destinadas a la regularización del personal laboral no pueden ser plazas de funcionarios, sino de personal laboral, lo cual nos va a generar un problema práctico en aquellas declaraciones judiciales de indefinición para las categorías técnicas, porque si no podemos tener pues un técnico de administración general, lógicamente en régimen laboral, pues de qué nos va a servir tener
a un laboral que haya accedido a través de un proceso selectivo a esa plaza, si no va a poder emitir informes jurídicos ni desempeñar funciones de autoridad. Pues de poco nos va a servir, nos va a hacer casi de administrativo cualificado. Y esta es una realidad que a veces pues la justicia, con pleno respeto a la misma, cuando dicta sentencias, tampoco es plenamente consciente del impacto práctico. Por otro lado, desde la perspectiva económica, gestionar estas bolsas de personal laboral indefinido es muy complejo, es muy difícil, es delicado porque no todas las entidades locales tienen, por así decirlo, margen para esas previsiones presupuestarias, ni mayoría tampoco en los plenos de las corporaciones para poder aprobar presupuestos anualmente, de manera que pueda ser que se vean atados de pies y manos para poder ofertar aquellas plazas en las ofertas de empleo público vinculadas al presupuesto. En la gestión, ya ni os cuento, en el día a día de la gestión y desde el punto de vista social humano, pues también lo tiene, lógicamente, porque al final la percepción de clima laboral es compleja. Suelen ser personas que se sienten maltratadas, son menospreciadas por la organización, se sienten en desigualdad de condiciones. Por otro lado, lógicamente, al estar sujetas a la jurisdicción social, pues al final es mucho más benevolente que la legislación contenciosa para según qué cuestiones, y al final el resto de la organización también acaba percibiendo que solamente se ejercitan derechos, pero que tampoco se aportan por esa parte profesional obligaciones. Genera situaciones muy complicadas y en las entidades locales esto se ve con especial crudeza. No olvidéis que, bueno, os la recuerdo que la sentencia de 28 de septiembre de 2020 del Tribunal Supremo establece el pleno respeto a los principios constitucionales de acceso al empleo público por parte del personal laboral indefinido, introduciendo el carácter restringido o la conversión del vínculo en fijo con carácter automático la interdicta, por así decirlo, la prohíbe, ¿no? Por otro lado, no olvidéis que hay una sentencia relativamente reciente, aunque es de 2020, la 2962 de 17 de septiembre de la Sala de lo Social, dictada en unificación de doctrina, que por primera vez reconoce la figura del indefinido no fijo en las empresas públicas, en este caso en AENA. Entonces, bueno, el tema de los indefinidos es algo que no nos hemos parado a analizar con la calma, con la perspectiva y sobre todo con la visión estratégica suficiente, pero que cada vez más pues va a ser una categoría tipo dentro de este modelo mixto de empleo público que a lo largo de los años y después de la entrada en vigor de la Constitución, la jurisprudencia, pues en base a la realidad fáctica que se ha ido planteando, ha ido diseñando. Dentro del reto jurídico relacionado con la relación de puestos de trabajo, yo plantearía sobre todo la necesidad de mejorar su gestión, porque la virtualidad práctica, como avanzaba Concepción Campos, es muy compleja, requiere de una especialización técnica que, insisto, no tenemos. Al final nos vemos obligados, si queremos hacer un buen trabajo, a recurrir a unos contratos administrativos de asesoramiento, de consultoría por expertos o a aquellas soporte que nos puedan prestar otras instituciones y diputaciones provinciales en el marco de las competencias de asistencia técnica, jurídica y económica a los municipios, pero bueno, pues a veces con poca fortuna, ¿no? Cierto es que uno de los retos principales es eliminar las disfunciones o distorsiones retributivas, la multiplicidad de complementos que genera una inseguridad jurídica tremenda, que genera además pronunciamientos judiciales contradictorios y que dificulta mucho la gestión. La racionalización retributiva es esencial y ya la jurisprudencia pues, nos fue ayudando un poco con el tema de los complementos personales transitorios, que eran tan populares especialmente en el ámbito del empleo público local. Y cierto es que a día de hoy seguimos teniendo en muchas entidades pues, supuestos más o menos regulados, más o menos tasados o contemplados, generalmente por instrumentos, a veces de rango normativo, otras veces sin rango normativo, sencillamente por actos administrativos de carácter interno, que regulan pues, esos devengos de retribuciones complementarias no fijas ni periódicas, gratificaciones por servicios extraordinarios, recargos por prestación de nocturnidad y festividad, productividades por conducir un vehículo ligero municipal sin ser oficial conductor. O sea, hay supuestos de todo tipo, complementos de toxicidad por haber prestado servicio a los antiguos vertederos o basureros municipales que ya no existen. Tenemos de todo, la casuística es impresionante. Pero cierto es que tenemos que plantearnos racionalizarla y para eso están los procesos de análisis, revisión y valoración de puestos de trabajo. Por otro lado, me parece muy importante citar la sentencia de 10 de febrero de 2020 del Tribunal Supremo respecto del desempeño de funciones de superior categoría, porque también es un supuesto fáctico que se nos da con relativa frecuencia en cuanto a que tenemos, bueno, pues cada vez personal más formado y tenemos a muchos administrativos, a muchísimos conserjes, a muchísimos auxiliares y personal subalterno que son licenciados en 2 o en 3 cosas y que al final, bueno, pues en el ámbito de las entidades locales con muy poco personal y al final todo el mundo hace un poco de todo, pues acaban haciendo de categoría superior. Bueno, cierto es que esta sentencia lo que sí insiste es en el derecho a la percepción de las retribuciones complementarias, pero la necesidad de la acreditación de ese desempeño efectivo en lo sustancial, no solo con carácter parcial. Porque si nos dejamos llevar también por esta teoría, todo el mundo en la administración se considera capaz para suplir al secretario, al responsable de recursos humanos o al interventor cuando no está, o interventora. Y bueno, esto se trata de no solo cualificación profesional académica, sino desempeño
sustancial de esas funciones, de manera total y con carácter principal, no accesoria a las propias funciones del puesto, y bien con una atribución expresa o con el consentimiento tácito de la Administración, que eso también pues, es una novedad importante de esta sentencia, porque tampoco la Administración puede mirar para otro lado y decir, yo no sabía nada, que este chico tan bajo y tan preparado que está ahí en Secretaría haciendo de secretario bis, lo estaba haciendo, no hay un acto administrativo, ¿no? Bueno, pues la Administración también tiene que ser responsable y gestionar esas situaciones de la manera más razonable posible. Para eso están los procesos de análisis y valoración de puestos de trabajo, que tiene como elemento esencial la motivación, porque no olvidemos que si bien se abordan en el ejercicio de potestades discrecionales, las potestades públicas de autoorganización y de planificación son dos de ellas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy contundente de cara a la motivación de los actos administrativos y a la interdicción de la arbitrariedad, que no olvidemos que viene, pues deriva directamente de la propia Constitución. Aquí podemos incurrir en algo muy grave de no observarlo, en el vicio de nulidad por desviación de poder, sin perjuicio que luego puede haber otras connotaciones de índole penal, pues lo suficientemente graves como para que ni de lejos queramos caer ahí. El contenido funcional del puesto de trabajo no deja de ser el objeto, el núcleo duro objeto de análisis en este reto jurídico. Hay una sentencia muy interesante, relativamente reciente, del mes de julio de este año, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de La Coruña. No tengo conocimiento de si ha sido impugnado o no, pero que establece un proceso de análisis y valoración de puestos de trabajo, de un puesto de trabajo reservado a un funcionario con habilitación de carácter nacional, la inviabilidad de aplicación o de remisión de aquellas cláusulas genéricas de atribución funcional, que son todas esas cláusulas que establecen que, además de todo el catálogo de funciones que podamos tener, tendremos aquellas otras relacionadas directamente con nuestro puesto de trabajo o con nuestra plaza de origen y que nuestro superior jerárquico estime o político, que a veces, pues bueno, según se mire es peor, pueda decidir atribuirnos, ¿no? Es una sentencia interesante que espero que abra una nueva línea jurisprudencial de cara a la seguridad jurídica también de la tramitación, gestión y aprobación de las guías de funciones o catálogos de puestos de trabajo. La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2021 es muy interesante de cara a la limitación de lo que se conoce como puestos barrados, que en nuestras relaciones de puestos de trabajo utilizamos tan frecuentemente. Este puesto de trabajo, sobre todo cuando afecta a jefaturas de departamento, unidad o servicio, puede ser desempeñado por un técnico del A1 o del A2. Bueno, siempre es bastante curioso porque la cualificación que da uno a uno no la da uno a dos. No se trata de menospreciar a unos ni de primar a otros, pero no es lo mismo. Desde el momento en que a nivel universitario no es lo mismo, pues a nivel administrativo no debería serlo. Esto de que somos todos lo mismo, no, depende. Depende de para qué cosas. Cierto es que declara su aplicación improcedente al personal laboral y solo sería aplicable al personal funcionario si la legislación autonómica ordenadora de la función pública no lo previese expresamente para este supuesto. Las RPTs nos darían para mucho. La sentencia de 21 de mayo de 2019, no olvidéis, establece la necesidad de valoración individualizada de cada puesto de trabajo en los procesos de APT y VPT, no de colectivos completos, porque las administraciones locales tenemos mucho esa insana costumbre, voy a ser poco correcta, de analizar todos los puestos de la policía, todos los puestos de los bomberos o todos los puestos de los administrativos y café para todos. No, hay que analizarlos individualmente porque, lógicamente, en función del contenido funcional del puesto de trabajo, que es el que determina el complemento específico, será en base a lo que determinemos esas retribuciones complementarias y ya sabéis que ahí tenemos pues responsabilidad, dedicación, penosidad, especial dificultad o preparación técnica, en el caso pues de la turnicidad en aquellos colectivos que la tengan, penosidad, bueno, muchísimos factores, pero ambos conceptos son inseparables, el complemento específico y el contenido funcional del puesto de trabajo. En el año 2020, el 11 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó una sentencia muy interesante sobre la asignación de complementos específicos y de destino diferentes por razón de la ausencia de identidad de contenido funcional del puesto de trabajo. En una reclamación de una funcionaria porque entendía de aplicación equivalente o equiparable las retribuciones complementarias fijadas para otro puesto de idéntica categoría en otro departamento de la organización, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia entendió que había diferente intensidad en las características determinantes del contenido funcional del puesto de trabajo. Nos introduce un elemento muy interesante en cuanto a la intensidad en el desempeño de una o concretas funciones contempladas dentro del catálogo de funciones. No olvidéis que las relaciones de puestos de trabajo ya desde el año 2014, desde aquella interesante sentencia del 5 de febrero, pasaron de ser unos actos de naturaleza mixta, a efectos de su recurribilidad, si no recuerdo mal, en casación, a tener la naturaleza de actos administrativos, y no de disposiciones de carácter general o normas de rango reglamentario, con lo cual, bueno, pues a efectos de impugnación, lógicamente, ha cambiado toda su naturaleza. El reto esencial, como no puede ser de otro modo y como también lo apunta la Concepción, es la negociación colectiva, porque lo que no podemos es pasar un trabajo pues casi de orfebres,
diseñando nuestra relación de puestos, actualizando el contenido funcional, licitando un contrato administrativo que nos lleve a dedicar recursos que a lo mejor son limitados a una labor de consultoría, que suele llevar un trabajo de campo muy intenso, muy farragoso, y para toda la organización, para que luego cuando lleguemos a la mesa de negociación pues se nos pare porque no nos gusta, o porque no da respuesta a un café para todos, que era una expectativa que constituía el punto de partida, porque bueno, también gestionar personas supone gestionar sus incidencias, sus emociones, sus expectativas, más o menos legítimas o más o menos razonables, y bueno, pues muchas dimensiones polifacéticas de la persona. Aquí, como apuntaba antes, el horizonte de profesionalización, de transformación y mejora en el empleo público local también tiene que presidir el libro de cabecera, la mesilla de noche de los representantes sindicales. Aquí necesitamos su ayuda y, sobre todo, en la administración local tenemos que pasar de dar el salto a todas las administraciones que tienen plantillas sobredimensionadas por la base, donde tenemos muchísimo personal de oficios, muchísimo personal dedicado a las funciones de emergencia y seguridad, que esas son competencias obligatorias y servicios esenciales para la comunidad que hay que prestarlos, y que tengamos muy poquita estructura técnica, pero mucho sobredimensionamiento por la base, porque de esa manera tampoco vamos a construir pues, un sector público quizá con la eficiencia que necesitamos a día de hoy. Nada más, para no repetirme más, gracias por vuestra atención, y las preguntas que tengáis y que queráis que comentemos, pues las comentamos sin ningún tipo de problema. Solamente cerrar con dos ideas, que las tengo apuntadas fuera de la presentación. Nos hace falta trabajar en una cultura de valores de lo público, que al final es lo que subyace al reto jurídico más importante. Si tenemos valores vamos a poder gestionar mejor, seleccionar mejor, planificar mejor y dirigir mejor. Y también necesitamos crear una cultura de fortaleza institucional. Si las instituciones son fuertes, si las direcciones políticas y los gobiernos, sean locales, sean provinciales, sean autonómicos o sean nacionales, son fuertes, son sólidos y tienen clara la brújula de la generación de valor público, va a ser mucho más fácil abordar cualquier reto jurídico que se nos ponga por delante, que no tenemos pocos. Nada más y muchas gracias.